Me llamo Julián, tengo 28 años, y aunque legalmente llevo el apellido de la familia Gómez, nunca me dejaron olvidar que no era uno de ellos de verdad. Fui adoptado cuando tenía apenas 3 años. Mis recuerdos de aquella etapa son borrosos, fragmentos confusos de una infancia con más silencio que abrazos, más gritos que cuentos antes de dormir. A pesar de todo, crecí creyendo que era parte de una familia. Pensaba que el amor venía en formas diferentes, que tal vez no eran afectuosos porque no sabían cómo demostrarlo. Me esforzaba en la escuela, ayudaba en casa, me callaba cuando me dolía. Siempre creí que si me portaba bien, si demostraba que merecía estar ahí, algún día me mirarían como a uno de los suyos. Mi hermano, Andrés, 2 años mayor que yo, nunca me vio así. Desde chicos, me llamaba el extra. Cuando hacíamos cosas en familia, él se aseguraba de dejarme fuera, en las fotos, en los juegos, en los recuerdos. Y mis padres simplemente lo permitían. Recuerdo un cumpleaños, cuando cumplí 9 años. Él tenía una bicicleta nueva, yo un suéter reciclado con la etiqueta aún a medio arrancar. Es que las cosas cuestan, Julián, dijo mi madre. Y tú ya tienes mucho con estar aquí. Con el tiempo, aprendí a no esperar nada. Cuando cumplí 18, me dieron un sobre con un billete de 20 y un buena suerte en tu camino. Andrés recibió un coche usado y un viaje con amigos. Él es nuestro hijo de sangre. Julián, tú tienes que aprender a salir adelante solo, dijo mi padre esa noche, mientras yo guardaba mis cosas en una mochila prestada. Me fui sin hacer ruido. No volví por años. Trabajé de todo. Repartidor, camarero, asistente en una imprenta. Dormí en sofás de amigos, luego en un pequeño cuarto alquilado. Nunca fue fácil, pero lo agradecí. Al menos era mío. No había humillaciones ni comparaciones, solo el esfuerzo diario. Con el tiempo, terminé una carrera técnica y conseguí un empleo decente en una empresa de logística. No era glamoroso, pero me permitía vivir tranquilo. Durante años no tuve contacto con los Gómez. Ni llamadas, ni visitas. Silencio total. Hasta que recibí una carta que me dejó temblando. Era un sobre elegante, sin remitente, con una caligrafía cuidada. Adentro, una carta breve. Estimado Julián, mi nombre es Ana Beltrán. Soy tu madre biológica. Me gustaría hablar contigo. Al principio creí que era una broma cruel, pero la curiosidad fue más fuerte. Respondí. Hablamos por teléfono. Luego nos vimos. Era ella. No había dudas. Me contó toda la verdad, entre lágrimas, que me había tenido muy joven, que sus padres la obligaron a darme en adopción, que había pasado años buscándome sin éxito. A partir de ese día, mi vida dio un giro que jamás imaginé. Ana tenía una empresa familiar exitosa en el sur del país, sin hijos ni pareja. Vivía sola, rodeada de fotografías de un niño que ya no era, esperándome. Y sin pedirme nada, me ofreció lo que nunca había tenido, amor incondicional. Me invitó a vivir con ella, a trabajar juntos, a recuperar el tiempo perdido. Yo aún dudaba, pero había una paz en sus palabras, una calidez real que nunca sentí en mi infancia. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Ana enfermó. Cáncer, en etapa avanzada. Apenas tuvimos 6 meses juntos, pero fueron más intensos que los 18 años con los Gómez. Ella no solo me trató como a su hijo, me lo hizo sentir. Antes de partir, me dijo algo que jamás olvidaré. Tú vales, Julián. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario. Y después, el testamento. Ana me dejó todo. Las acciones, la casa, los terrenos, la empresa. Todo a mi nombre. Yo no entendía la magnitud hasta que su abogado me explicó en detalle. De la noche a la mañana, pasé de vivir con lo justo a ser millonario. No sabía qué hacer con tanto. Por un tiempo, simplemente me dediqué a mantener viva su memoria. Restauré la casa, contraté gente para modernizar la empresa, doné una parte a organizaciones de apoyo a jóvenes sin familia. Pero el nombre Beltrán empezó a sonar. Y con él, mi nombre también. No tardaron en enterarse. Una tarde, sin previo aviso, mi antiguo padre apareció en la entrada de mi nueva casa. Venía con mi madre detrás, y Andrés a unos pasos, con esa sonrisa torcida que recordaba tan bien. Se pararon frente al portón de hierro forjado, como si esperaran que alguien los recibiera. No salí al principio. Los observé desde la cámara de seguridad. Él miraba a su alrededor como evaluando el terreno. Ella tenía una carpeta bajo el brazo. Andrés sacaba fotos con el celular. Finalmente, abrí el portón, pero no para dejarlos pasar. Solo mi Sam. ¿Qué hacen aquí? Pregunté sin expresión. Mi madre dio un paso al frente, con voz dulce que me resultó ajena.
Julián, hijo, hemos oído lo de tu madre biológica. Qué sorpresa, ¿verdad? Pero bueno, al final, lo importante es que somos familia. Contuve una risa. ¿Familia? Ahora sí. Mi padre no perdió tiempo, solo queremos hablar. Sé que has tenido suerte últimamente, y bueno, tal vez podamos arreglar algunas cosas del pasado. Andrés no dijo nada. Solo me miraba con los brazos cruzados. Hasta que soltó, casi escupiendo. Ni siquiera eres un Beltrán de verdad. Solo tuviste suerte. Seguro ni sabes manejar lo que te dejaron. Respire Hondo. Entonces, ¿por qué están aquí? Ninguno respondió. Pero mi madre extendió la carpeta. Solo queríamos que consideres una pequeña ayuda. Andrés está por comprar una propiedad. Y, bueno, ya sabes que siempre hemos estado ahí para ti. Esa frase, siempre hemos estado ahí para ti. Me hirvió la sangre. Cerré el portón sin decir una palabra más. Desde la cámara, los vi gritar, golpear la reja, exigir explicaciones. Andrés incluso pateó el portón con rabia. Y ahí me quedé, de pie, observando. Sintiendo todo lo que nunca pude decir. Todo lo que cargué. Todo lo que callé. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Andrés gritaba detrás del portón como un niño al que le quitaron un juguete que creía suyo por derecho. «Abre esta maldita puerta, Julián. Tú no eres nadie sin nosotros». Mi madre lo intentaba calmar, pero no dejaba de lanzar miradas suplicantes a la cámara, como si pudiera traspasar la lente y ablandarme. Mi padre simplemente se quedó de brazos cruzados, murmurando algo entre dientes, tal vez maldiciones o tal vez excusas. No me importaba. No esta vez. Yo estaba paralizado, pero no de miedo. Era otra cosa. Era esa mezcla de rabia antigua y una nueva claridad. Durante años, me pregunté si alguna vez sería suficiente para ellos. Me culpé por no ser de sangre. Me esforcé por ser invisible para no incomodar, por ser perfecto para que me quisieran. Y ahora, que lo tenía todo, no solo lo material, sino dignidad, reconocimiento, paz, aparecían para recoger lo que no cultivaron, como si todo esto hubiera sido plantado por ellos. Apagué la cámara. Me senté en el sofá de la sala, mirando el suelo por un largo rato. El silencio volvió, pero no era pesado como el de antes. Era firme, decidido. La escena frente a la reja quedó atrás. Lo siguiente que supe fue que, al día siguiente, mi asistente personal, sí, ahora tenía una, me trajo una notificación. Los Gómez estaban intentando impugnar el testamento de Ana. A través de un abogado, alegaban que yo no era su hijo legítimo y que la herencia debía ser revisada. Usaban palabras legales rebuscadas, pero el mensaje era claro. Querían una parte. Querían una vida que nunca construyeron conmigo. Lo peor fue ver cómo Andrés daba entrevistas en redes sociales. No estamos en contra de Julián, decía con voz de víctima. Solo queremos lo que nos corresponde. Esa señora apenas lo conocía. Imaginen dejarle todo a un extraño por pena. En otro vídeo, incluso insinuó que yo la había manipulado. Es un buen actor. Siempre lo fue. Hacía lo que fuera por atención. Y ahora lo logró. Miles de vistas. Comentarios divididos. Algunos me defendían. Otros me atacaban. Él jugaba su papel con maestría. La gota que colmó el vaso fue una carta que llegó por correo certificado. Era una especie de petición informal firmada por varios familiares de los Gómez, incluyendo tíos que no veía desde la infancia. Me pedían que reflexionara, que Andrés estaba en un mal momento económico, que ellos también eran parte de mi historia, que la familia siempre ha sido primero. Incluso me ofrecían un plan de reparto equitativo de algunos activos. Equitativo. Esa palabra me dolió más que todas las otras. ¿Dónde estaba esa equidad cuando me trataban como un intruso? Cuando dormía en el sillón mientras Andrés tenía un cuarto para él solo, cuando me decían que no podía salir en la foto familiar porque no combinaba. Recordé todas esas navidades donde me sentía como un invitado no deseado. Todas las veces que Andrés se burló de mi frente a sus amigos, diciendo que yo venía de segunda mano. Todas las veces que mi madre deslizaba comentarios como si fueras realmente nuestro, tal vez lo entenderías. Fue entonces cuando decidí que no iba a callarme. No más. Contraté al mejor abogado de herencias de la ciudad. Un hombre mayor, de voz pausada y mirada aguda. Look, honey, to do. Mostré las cartas, los vídeos, los comentarios. Lo habla de Ana. Le mostré las fotos, los mensajes, los informes médicos. Él asintió lentamente, como si hubiera visto este tipo de historias 1000 veces. Vamos a proteger lo que es tuyo. Y vamos a hacerlo sin prisa, pero con fuerza. Pero no me detuve ahí.
Una semana después, organicé un evento en honor a Ana. Una ceremonia íntima, elegante, con música en vivo y discursos de quienes la conocieron. Lo hice público. Invité a la prensa local, a empresarios, a organizaciones benéficas. Y cuando subí al escenario, respiré hondo. No leí ningún discurso. Solo hablé desde el corazón. Mi madre me dio la vida 2 veces, dije, con la voz temblando. Una al traerme al mundo. Y otra cuando me buscó y me amó sin condiciones. Esta herencia no es dinero. Es su legado. Su fe en mí. Y eso no se negocia. Aplausos. Lágrimas. Reconocimiento. Pero lo más importante, dignidad. Por fin, era yo mismo. Claro que la familia Gómez no se quedó tranquila. Esa misma noche, Andrés publicó otro vídeo, esta vez en tono más agresivo. Me llamó mentiroso, manipulador. Dijo que estaba usando a una mujer moribunda para lucrarme. No puede cambiar de sangre por un testamento. El apellido Beltrán no lo hace parte de esa familia, dijo, furioso. Pero no sabía lo que venía. Unos días después, recibí una llamada. Era del juzgado. La fecha de la audiencia estaba fijada. Intentarían impugnarlo todo. Y lo harían en público. Andrés no sabía que todo lo que estaba diciendo en redes estaba siendo archivado por mi abogado. Cada palabra, cada insulto, cada no es de verdad. Y entonces llegó el día de la audiencia. El momento que esperé durante toda una vida. La mañana de la audiencia me levanté antes que el sol. No dormí mucho esa noche, y no porque tuviera miedo de perder. Era otra cosa, una mezcla de nervios y justicia contenida. Me vestí con un traje oscuro que Ana me había mandado a hacer antes de morir, con sus iniciales bordadas en el interior del saco. Me miré al espejo largo rato, no para arreglarme el cabello ni corregirme la corbata, sino para convencerme de que había llegado hasta allí por mérito propio. No como un intruso, no como un accidente, sino como alguien que por fin había aprendido a reclamar su lugar. Cuando llegué al juzgado, ya había un par de cámaras en la entrada. Periodistas curiosos, probablemente por los rumores del apellido Beltrán y los comentarios de Andrés. Caminé derecho, sin mirar a los lados, con mi abogado detrás. Dentro, ya estaban ellos, mis padres adoptivos y Andrés, sentados como en una mala obra de teatro, fingiendo dignidad. Mi madre sostenía un pañuelo, aunque no lloraba. Mi padre hablaba bajo con su abogado. Andrés. Andrés me miraba con una expresión de desprecio puro. Ni siquiera odio. Era esa arrogancia suya de siempre. Como si el mundo le debiera todo por existir. La audiencia comenzó con las formalidades legales. Mi abogado se levantó con calma, presentó los documentos del testamento, certificados médicos y habló de la relación que Ana y yo tuvimos en los últimos meses. Cada palabra estaba medida. Cada pausa tenía intención. No buscaba dramatismo, sino claridad. Mostró fotos, mensajes, hasta grabaciones de voz de Ana hablando de su decisión. El juez asentía en silencio, tomando nota. Mi abogado también entregó las pruebas del intento de difamación, vídeos de Andrés, comentarios públicos y las cartas de presión. To do ornato, why fachado. Luego fue el turno de ellos. El abogado de la familia Gómez argumentó que la relación madre-hijo fue reciente y superficial, que yo había estado ausente toda la vida, y que Ana no estaba en plena posesión de sus facultades mentales al momento de firmar el testamento. Andrés se hizo el dolido, dijo que me quería como un hermano, pero que todo esto era un malentendido, que yo había llegado para aprovecharme de una mujer frágil. Mi madre, con voz trémula, dijo que me consideraba su hijo, aunque no llevara su sangre, y que solo pedían un poco de equidad. Mi padre fue más directo. Dijo que yo no habría llegado a donde estaba si ellos no me hubieran criado, que en el fondo, todo lo que soy se los debo. Solo pedimos lo justo, repitió. Lo justo. Esa palabra volvía como un eco molesto. Cuando el juez me dio la palabra, me levanté sin mirar a los Gómez. No porque los ignorara, sino porque ya no tenían poder sobre mí. Mi nombre es Julián, dije, con voz firme. Y durante toda mi vida me hicieron sentir que no era parte de nada. Crecí en una casa donde me recordaban cada día que no era de sangre, que no era suficiente. Donde no importaba cuánto me esforzara, siempre sería el extraño. Me trataron como un huésped, no como un hijo. Y ahora que tengo algo, vienen a reclamar que compartamos. A llamarse familia. Pero la familia no aparece cuando hay riqueza. La familia está cuando no tienes nada. Hice una pausa. El silencio en la sala era pesado. Ana Beltrán me buscó, me encontró y me dio un lugar. No por pena, no por obligación, sino porque me amaba. En 6 meses,
Me dio más amor y respeto del que recibí en toda una infancia con los Gómez. Ella no estaba confundida. No estaba débil. Estaba clara. Y lo que me dejó no fue solo una herencia, sino un acto de justicia. Y esa justicia no se va a repartir con quienes solo saben aparecer cuando huelen dinero. Cuando terminé, el juez pidió un receso para revisar los documentos. Salimos al pasillo, pero nadie dijo nada. Los Gómez se alejaron en grupo. Andrés me lanzó una última mirada. No de odio. Esta vez era algo más. Frustración. Orgullo herido. Tal vez incluso miedo. No sé. Esa noche volví a casa. La mansión Beltrán ya no me parecía ajena. Caminé por los pasillos, vi las fotos de Ana, sus libros, su aroma aún en los pasillos. Me senté en su sillón favorito, con una copa de vino. Y entonces recibí un mensaje. El juez anunciaría la resolución en 2 días. Officialmente. Pero no todo terminó ahí. Al día siguiente, cuando fui a revisar los correos de la empresa, encontré algo inesperado. Una carta anónima. Sin remitente, escrita a mano. Tú no sabes la verdad completa sobre tu adopción. Hay cosas que esa familia escondió. Y podrías tener más derecho del que crees. Revisa los registros de la clínica donde naciste. Y ten cuidado con los Gómez. No te dijeron todo. Me quedé helado. Leí esa carta al menos 5 veces antes de volver a meterla en el sobre. No había firma, ni indicio de quién la envió. La letra era ordenada, de alguien que claramente quería que entendiera cada palabra. No sabes la verdad completa sobre tu adopción. Esa frase no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Qué más podía haber? ¿Qué verdad podría cambiar todo lo que ya sabía? Ana me dijo que la habían obligado a darme en adopción, que sus padres fueron inflexibles. Pero jamás mencionó detalles. Y yo nunca le exigí más. No quiz remover heridas. Sin embargo, esa noche, mientras caminaba solo por el jardín trasero de la casa, entre los naranjos que Ana tanto cuidaba, sentí algo que no me dejaba en paz. ¿Y si había más que simplemente abandono? ¿Y si mi adopción no fue tan limpia como me habían hecho creer? Había vivido toda mi vida sintiéndome como una pieza fuera de lugar, y ahora que por fin creía haber encontrado mi espacio, aparecía otra grieta. Al día siguiente, fui a la antigua clínica de maternidad que figuraba en mi acta de nacimiento. Ya no era un hospital, sino un pequeño archivo municipal en el centro. Tuve que mostrar una identificación y firmar una solicitud para acceder a los registros. Me dijeron que tomaría unos días conseguir todo. Dejé mi número y me fui con el estómago encogido. Mientras esperaba, intenté distraerme con el trabajo en la empresa. Pero incluso entre reuniones, llamadas y balances, mi mente siempre regresaba a esa carta. Empecé a mirar a los Gómez de otra manera. No solo como una familia que me trató con desprecio, sino como personas que, tal vez, sabían más de lo que dijeron. Empecé a recordar ciertas frases sueltas de mi infancia. Cosas como, tú no sabes lo que hicimos por ti o más te vale ser agradecido, con lo que costaste. Frases que en su momento interpreté como simples comentarios crueles, pero que ahora adquirían otro matiz. Y entonces llegó la llamada. Señor Beltrán, dijo la voz de la mujer del archivo, formal pero inquieta. Hemos encontrado los registros que solicitó. Le aconsejo que venga en persona. Hay documentación adicional que tal vez le interese revisar con calma. Fui esa misma tarde. Me recibieron con una carpeta amarilla, más gruesa de lo que esperaba. Me guiaron a una sala privada y me dejaron solo. La abrí con manos temblorosas. Lo primero era el acta de nacimiento original. Mi nombre completo, Julián Beltrán Gómez. Fecha de nacimiento, hora, peso y los nombres de mis padres biológicos. El de mi madre, Ana Beltrán. El de mi padre, desconocido. Eso no era una sorpresa. Ana ya me había dicho que el padre no quiso saber nada. Pero más adelante, encontré un formulario de cesión de custodia. Y ahí es donde algo no encajaba. La firma de Ana estaba claramente falsificada. La letra no coincidía con la suya, tenía cartas de ella para comparar. Además, había un sello de urgencia, con una nota en tinta roja, madre no presente al momento de la entrega. Revisé el resto de la carpeta y ahí estaba, un documento de consentimiento firmado, por los padres de Ana. No por ella. A los ojos de la ley, ellos habían autorizado la adopción. Legalmente posible en ese entonces, si la madre era menor de edad y estaba bajo custodia de sus padres. Ser los ojos. Todo se revolvía. Ana no me había entregado. Me habían arrebatado de sus brazos. Y luego, encontré lo más inquietante. Una nota interna, sin membrete, pero con un sello del departamento médico. Decía, el infante será entregado a la familia Gómez,
según lo acordado con el señor Ricardo Gómez. Pago recibido. Mi respiración se detuvo. Ricardo Gómez. Mi padre adoptivo. No podía ser una coincidencia. Volví a leer esa nota una y otra vez. Mi padre no solo había aceptado adoptarme, pagó por mí. En silencio. A espaldas de Ana. Como si yo fuera un objeto, un favor, un trato sucio bajo la mesa. Salí del archivo tambaleando. Llamé a mi abogado, pero le dije que no era algo que pudiera explicar por teléfono. Me encerré en casa. Saqué los álbumes viejos que Ana me había dejado, buscando respuestas en los márgenes de cada foto, en la tristeza escondida de su sonrisa. ¿Ella supo esto? ¿O murió creyendo que sus padres simplemente la vencieron? Y entonces, esa misma noche, mientras procesaba todo lo que había descubierto, alguien tocó a mi puerta. No al portón, a la puerta principal de la casa. Me levanté desconcertado. Nadie pasaba del portón sin permiso. Al abrir, me encontré cara a cara con alguien que no esperaba ver jamás. Mi madre adoptiva. Sola, sin maquillaje, ojerosa, agitada. Julián, susurró. Tenemos que hablar. Antes de que sea tarde. Me quedé congelado. Era la primera vez que veía a mi madre adoptiva sin su pose de superioridad, sin esa mirada que siempre cargaba a juicio. Tenía el rostro pálido, los ojos enrojecidos, el cabello recogido a las prisas. Por un instante, no supe si sentir compasión o rabia. Solo, déjame explicarte, por favor, dijo con la voz quebrada. No vengo a pedirte nada. Solo, necesito que sepas la verdad. La dejé pasar, no porque confiara en ella, sino porque sentía que, si no lo hacía, una parte del rompecabezas quedaría incompleta. Nos sentamos en la sala. No ofrecí agua, ni té. Solo la Meyer, esperando. Tu adopción no fue como te la contamos. Empezó, mirando al suelo. Nunca lo fue. No dije nada. Ya sabía eso. Pero quería escucharla decirlo. Quería que cada palabra pesara. Yo no podía tener hijos, continuó. Lo intentamos por años. Lo perdí todo. Y entonces, un conocido nos habló de una familia que iba a obligar a su hija adolescente a dar en adopción a su bebé. Tu madre biológica. Ana. Seni Levameni. Eso encajaba con lo que había descubierto. Ricardo, tu padre, fue quien hizo los arreglos. Él fue el que insistió. Dijo que sería más fácil si no había trámites complicados. Que si pagábamos discretamente a los abuelos, todo sería más rápido. Yo no sabía todos los detalles. O no quería saberlos. Solo sabía que quería un hijo. Que me sentía vacía. Y que tú llegaste. ¿Y nunca pensaste en decirme la verdad? Pregunté, con la voz más firme de lo que esperaba. Ella tardó en responder. Porque temía perderte. ¿Y por qué? Porque nos convencimos de que estabas mejor con nosotros. Aunque nunca te tratamos como debimos. Suspiró. Tomó su bolso y sacó una pequeña caja de madera. Me la tendió. No la abrí de inmediato. Esto te pertenece. Es de Ana. Lo tenía tu abuela biológica guardado en su casa. Supimos de ella hace poco. Murió hace años, pero dejó esto. Alguien nos lo entregó, y Ricardo lo escondió. Yo lo encontré hace unas semanas, entre sus cosas viejas. Creí que era tarde. Pero ahora, ya no sé. Me fui a la terraza. Abrí la caja. Dentro había una cadena con un dije en forma de estrella. Y una nota, escrita con letra temblorosa. Para Julian. Siempre fuiste mío. Siempre te busqué. Why siempre te amaré. Mamá. Lloré. No pude evitarlo. Sentí como todas las capas de rabia, tristeza y abandono se derretían al mismo tiempo. No porque perdonara lo que me habían hecho, sino porque por fin tenía la certeza de que nunca fui un error. Nunca fui alguien de sobra. Ana me amó. Me buscó. Y luchó por mí, incluso cuando se lo arrebataron todo. Volví adentro. Ella seguía allí, de pie, como esperando sentencia. ¿Por qué viniste? Pregunté. Porque sé que estamos por perder el juicio. Porque Andrés no va a parar. ¿Y por qué? Ya no podía seguir cargando con esto. Yo quería verte una última vez sin mentiras. Y decirte que lo siento. Por todo. No respondí. And I affirm, and I nego. Solo asentí en silencio. A veces, el perdón no se dice. Se siente. ¿O no? 2 días después, el juez falló a nuestro favor. El testamento fue ratificado. Las pruebas de la falsificación del consentimiento, el intento de difamación pública y la falta de vínculo legítimo con los Gómez fueron contundentes. La demanda fue desestimada, y Andrés fue obligado a retractarse públicamente de sus acusaciones.
Su reputación quedó por los suelos. Los Gómez desaparecieron. Cambiaron de ciudad, según supe. Andrés cerró sus cuentas en redes, y mi padre simplemente se desvaneció del mapa. Nunca volvió a contactarme. Yo continué con la empresa Beltrán. No por el dinero, sino por lo que representaba. Invertí en proyectos sociales. Abrí una fundación con el nombre de Ana, para apoyar a madres adolescentes que enfrentan la misma presión que ella vivió. Cada vez que entregamos una beca o un techo a una joven sin apoyo, siento que una parte de su historia se transforma en esperanza para alguien más. Con el tiempo, me construí una vida tranquila, rodeado de gente que elegí, no de quienes me tocaron por accidente. A veces miro el portón de mi casa y recuerdo aquella imagen de los Gómez rogando desde afuera. Ya no me provoca ira, solo distancia. Y cada noche, al colgar la cadena de estrella en el borde de mi cama, recuerdo que fui amado, que valía, que incluso cuando me hicieron creer lo contrario, había alguien allá afuera que nunca se rindió por mí. Y eso vale más que cualquier herencia.